Ok, chicos, buenos días. Nuevamente la disculpa del caso. Eh, la semana anterior han quedado temas pendientes, pero ya debo avanzar, ¿no? Dado que estamos semana 5, si no me equivoco. Ya, por favor, quisiera saber si en qué parte nos hemos quedado, si es que tiene alguna pregunta de la semana anterior, o en todo caso, si no tienes preguntas, quería saber en qué parte nos hemos quedado. Si ya quería saber, perdón, si ya hicimos la oferta. ¿Hicimos oferta o todavía? Chicos, por favor, ayúdenme. A mí me corresponde avanzar esta semana con oferta. Por favor, me avisan si es que se está repitiendo algún tema, ¿ya? Hola, buenos días. ¿Se me escucha o no? Alguien confirme, por favor. Buenos días, profesor, si se le escucha. Buenos días, profesor. Ya. Buenos días, chicos. Quería saber si ya hicimos la oferta la semana anterior. Para no repetir. Hola. Creo que no llegamos a la parte de oferta, profe. No hemos llegado. No, Perfecto. profesor, no Vamos a... llegamos. Ya, ok. Gracias, chicos, gracias. Muy bien. Para empezar, la oferta no es lo que comúnmente las personas que no estudian economía piensan, ¿no? La oferta no es una rebaja de precio, no es una ganga, no es un 2 por 1, no es, no es una estrategia comercial. En economía, la oferta es un conjunto de cantidades de bienes y servicios, ¿no? Que, por ejemplo, hay una taza de café, ¿no? Que la gente o los empresarios estarán dispuestos a ofrecer, ¿no? A un determinada nota, por favor, a un determinado precio y en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, como vemos ahí, eh, imagínense que ustedes y yo tenemos una cafetería, ¿no? Y por esta taza de café, nosotros, la curva, lo que quiere decir que nosotros los empresarios estaríamos dispuestos a ofrecer más café cuando hay más precio o menos precio. A ver, los escucho. Según mi gráfica, ¿no? Por ejemplo, a 25 céntimos, ¿no? De precio puedo comprar un café. A 50 céntimos puedo vender dos cafés. A 75 céntimos puedo vender tres cafés. Entonces, la pregunta es, esa gráfica nos demuestra que el empresario estará dispuesto a ofrecer más cuando hay más precio o menos precio. Los escucho, por favor. Cuando hay más precio, profesor. Claro, cuando hay más precio, exactamente, muy bien, la felicito. Muchas gracias. Sí, efectivamente, un empresario, a diferencia de un consumidor, estará dispuesto a ofrecer o colocar, digamos, mayor cantidad de su producto, en este caso, tazas de café, cuanto mayor es el precio. Pregunta, segunda pregunta más difícil. Eso será el caso del consumidor también. ¿El consumidor estará dispuesto a consumir más si sube el precio o será al revés? Los escucho. El consumidor consume más cuando el precio está más bajo. Claro. Entonces la relación es inversa, ¿no es cierto? En el caso de la oferta, y con eso hemos empezado la clase el día de hoy, en el caso de la oferta, eh, podemos partir digamos, del concepto de la oferta. La oferta es la cantidad, ¿no? De bienes y servicios que un empresario o un vendedor estará dispuesto a ofrecer al mercado, ¿no? En un precio determinado y en un momento determinado. Primer punto. Segundo punto, con respecto a la cantidad ofertada, que son dos cosas distintas. Esta es la cantidad ofertada de tazas de café y esta es la oferta. La oferta es una función matemática, ya que después yo les voy a explicar de qué otras partes está compuesta. Pero la cantidad ofertada estará en función a mayor precio.
Para el empresario, a mayor cantidad ofertada, va a responder a una mayor cantidad de precio. En conclusión, ¿no? Ya para resumir esta parte, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que el productor estará dispuesto a ofrecer en el mercado a un precio y en un momento determinado. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Sí? Preguntas, por favor, dudas. ¿Quedó claro? Avísenme, por favor. Esta parte es importantísima. ¿Quedó claro este punto? Sí, profesor. Ya, seguimos entonces. Qué bueno. Como todas las semanas, a pesar de los problemas, nos levantamos, ¿no? Y como todas las semanas, a pesar de las dificultades técnicas, avanzamos, ¿ya? Y para avanzar, ¿no? Y para estar contentos, ustedes lo único que tienen que hacer es escuchar mi clase y avisarme cuando no entienden algo, ¿ya? Entonces, hay un factor también que es el tiempo limitante que nos hace que corramos un poquito, ¿ya? Por eso, si tú no entiendes algo, me avisas o me preguntas. Yo soy el profesor Alfredo, ¿ya? Alfredo Aragaki. Mira, en la oferta hay algo que tienes que tener muy en claro. Una cosa es la cantidad ofertada y otra cosa es la oferta. La cantidad ofertada, obviamente, es la cantidad de bienes y servicios que el empresario estará dispuesto cuando el precio varía. Pero la oferta, que es una línea que está aquí de color fucsia, ¿no? Es una función matemática que no solamente va a estar influenciada por el precio. La oferta, ¿no? Mejor dicho, esta función matemática de color así medio rosado, ¿no? Fucsia, estará determinada no solamente por el precio del producto, fíjate, sino también por un conjunto de cosas. Por ejemplo, el precio de la materia prima, ¿no? ¿Qué pasaría, mira, mira, con la oferta si es que, eh, digamos, el precio del café aumenta? ¿No? O sea, el precio del insumo, como dice acá, el precio de la materia prima, el precio del insumo. ¿Qué va a pasar si, si en el caso de este empresario que vende cafés de una cafetería, qué va a pasar con la oferta, con la función oferta, con esa función, con esa curva, ¿no? Si es que el precio aumenta? Pregunta, ¿la oferta va a aumentar o va a disminuir si es que mis costos de mis insumos aumentan? Pensando, ¿ah? Los escucho. Hola. Les vuelvo a repetir la pregunta. Si es que aumenta la cantidad o el precio de los insumos, ¿la oferta va a aumentar o va a disminuir? Nada más, tienen dos opciones. Disminuir. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir. Va La a oferta disminuir. va a disminuir, la oferta va a disminuir. Y si disminuye, chicos, ¿la oferta se va a desplazar a la izquierda o se va a desplazar a la derecha? ¿Olis? ¿Izquierda? Ya. Izquierda. Claro, se va a desplazar a la izquierda. Ya está. Listo. Esa es toda la clase, ¿ah? Esa es toda la clase del día de hoy. O por lo menos buena parte, ¿ah? Muy bien, excelente. Mira, la oferta, para empezar, tiene pendiente positiva, ¿no? Eso es lo que hemos dicho al principio, pues eh, vemos que hay una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. A mayor precio, los empresarios ofertarán más. A menor precio, los empresarios ofertarán menos. Pero también estamos considerando que esta función oferta está determinada no solamente por el precio, sino por el precio de la materia prima y etcétera. Si aumentan los precios de los insumos, lo que va a pasar es que esta función oferta se va a desplazar a la izquierda, ¿no? Porque para poder considerar que la función oferta se está desplazando a la izquierda,
quiere decir dos cosas. Primero, que el precio se mantuvo, el precio del café, las tasas por café, pero lo que aumentó fue el precio de los insumos. Entonces, cuando aumenta el precio de los insumos, el empresario se va a ver incentivado o desincentivado para producir tazas de café. Obviamente se va a sentir desincentivado, porque obviamente va a haber menos precio, ¿no? Y lo que va a suceder, menos precio del insumo, ojo, no me refiero al precio de la taza de café, el precio del insumo, es decir, de los granos de café, eso va a desincentivar y eso va a hacer que la función oferta se desplace a la izquierda, ¿ya? No solamente el precio de la materia prima, ¿no?, influye en la función oferta, sino también el precio de la mano de obra, ¿no? Obviamente, si los trabajadores aumentan o quieren aumentar su salario, eso va a ser un desincentivo para el empresario. El precio de los bienes alternativos también, si no solamente produzco, imagínate, ¿no?, café, pero disminuyen los costos de producir gaseosa o limonada. Entonces si yo veo que, digamos, el precio de la limonada se incrementa, ¿no? Entonces, en vez de producir café, voy a producir limonada. Entonces la función oferta se va a expresar a la izquierda. Entonces, como ves, hay una serie de elementos, ¿no?, o factores que afectan la oferta. Por ejemplo, la tecnología. Imagínate que ya no son cafés, sino imagínate que nosotros producimos con la madera, somos carpinteros, hacemos muebles, ¿no? Si hacemos muebles. Hacemos 100 muebles en una semana, con una tecnología. Pero llega una máquina nueva, una tecnología mejor, y en vez de hacer 100 sillas a la semana, hacemos 200 sillas a la semana con esta nueva máquina, con esta nueva tecnología. Entonces, si vemos que debido a la tecnología hay un incentivo hacia el productor, un incentivo hacia el empresario, la función oferta se va a desplazar hacia la derecha. Mira, entonces en conclusión, si hay una variación en el precio del producto, lo único que vamos a ver es una variación en la cantidad ofertada. Pero si hay una variación en cualquiera de estos factores, por ejemplo, el precio de la materia prima, por ejemplo, la mano de obra o la tecnología, va a haber un desplazamiento de la función oferta según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, si mejora la tecnología, la función oferta se va a desplazar a la derecha. Si aumentan los insumos, la función oferta se va a desplazar a la izquierda. ¿Me dejo entender, chicos? Ya. Preguntas, por favor, dudas, comentarios. Chicos, preguntas, dudas. Ninguna, profe. Ya, muy bien, muy bien. ¿Se entendió? ¿Algo que quisiera que vuelva a repetir? Chicos. Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien. Vamos a pasar a otro punto entonces. Entonces, muy importante, ¿eh? Muy importante. Perdón. Muy importante. El precio, ¿no?, va a influir en la cantidad ofertada, pero todos los otros factores van a influir en la oferta, ¿no? Cuando el profesor dice influye en la cantidad ofertada, significará movimientos dentro de la curva de la oferta. Pero cuando el profesor o cuando el ejercicio dice que va a variar otra cosa que no sea el precio, van a haber desplazamientos de la función oferta, según sea el caso, o a la izquierda o a la derecha. Muy bien, esa es la primera conclusión. La función oferta tendrá entonces esta expresión matemática, ¿no? La función oferta o de oferta del producto X estará en función al precio. Ya, al precio del producto. Eso es lo que hemos explicado. Y de ahí sale que la ley de la oferta, considerando que todos los demás factores permanecen constantes, ¿no?, la cantidad ofertada de un bien o servicio varía cuando el precio cambia. En otras palabras, y esto vas a anotarlo en tu cuaderno, la ley de la oferta dice que cuando sube el precio,
la cantidad ofertada va a aumentar. Ojo, no es la cantidad demandada, la cantidad ofertada. Y cuando baje el precio, la cantidad de ofertada va a disminuir. En otras palabras, y gráficamente, que vas a hacerlo en tu cuaderno, partiendo del punto A, si sube el precio de P sub 0 a P sub 1, la cantidad ofertada va a aumentar de Q sub 0 a Q sub 1. Y si disminuye el precio de P sub 0 a P sub 2, la cantidad ofertada disminuirá de Q sub 0 a Q sub 2. ¿De acuerdo? Por favor, por lo menos cópiame esta ley de la oferta, esta parte algebraica. Sube el precio, aumenta la cantidad ofertada. Baja el precio, disminuye la cantidad ofertada. Me avisas, por favor, cuando terminaste de copiar en tu cuaderno y con colores. Solamente este gráfico, esta expresión matemática. Muy importante. Muy importante también que tengas dos colores para empezar a dibujar. Viendo nada más no vas a aprender, tienes que dibujar. ¿Ya? La función oferta tiene pendiente positiva que nos hace reflexionar que la función oferta nos indica que hay una relación directa entre el precio del producto y la cantidad ofertada. Por favor, copia y me avisas. Copia y me avisas. Copia y me avisas. Bueno, mientras van copiando, quiero agradecer a la persona que me ayudó esta semana. Muchas gracias, señorita. Creo que ya no está. Igual, muchas gracias, en serio. Esperemos que no ocurran estos problemas más adelante. Seguramente, ¿no? Seguramente ya no va a ocurrir. Gracias. ¿Terminaron de copiar, chicos? Sí, profesor. Ya. Muy bien, las variaciones de la oferta, ya las hemos estado mirando, ¿no? Incluye un aumento de la oferta, desplazamiento a la derecha, una disminución de la oferta, desplazamiento a la izquierda. ¿Cuáles son los factores que harán que la oferta se desplace a la derecha? Por ejemplo, condiciones favorables a la producción, baja el precio de los insumos. Claro, si baja el precio de los insumos es un incentivo al productor, ¿no? Si mejora la tecnología, también es un incentivo al productor. Si hay menos impuestos, es otro incentivo al productor. Desplazamiento de la función oferta a la derecha. Cambio, al revés, malas condiciones de la producción, desplazamiento de la función de oferta a la izquierda. Aumento de los insumos, es un desincentivo para el productor, disminución de la función oferta a la izquierda. Disminuye la tecnología, que es poco común. Normalmente lo que sucede es que la tecnología aumente, ¿no? Pero si se da ese caso, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Imagínense, en los países que están en guerra, Ucrania y Estados Unidos, ¿no? Toda la tecnología está orientada a la guerra. Entonces, en la producción de alimentos, la tecnología está disminuyendo. Entonces, en este caso de la guerra, la función oferta se desplaza hacia la izquierda. ¿Ya? Bueno. En conclusión, ya para acabar esta parte, en la función oferta y en la demanda que vamos a ver también un rato, hay dos cosas, movimientos o desplazamientos. Los movimientos dentro de la función oferta va a responder solamente a la variación del precio, el precio obviamente del producto, ¿no? Por ejemplo, nos movemos de A a B si es que vemos que el precio sube de 1 a 1,50 sol. Miren, acá creo que se ve mejor. Si el precio va de 1 a 1,50 sol, es decir, del punto A al punto B, simplemente hay un movimiento dentro de la curva. Profesor, ¿y el desplazamiento? Esa es otra cosa. Cuando varía otra cosa que no sea el precio, por ejemplo, un factor distinto al precio, por ejemplo, si hay más productores en el mercado, entonces la función oferta no va a tener un movimiento, porque el movimiento solamente se da cuando el precio del producto varía, ¿no? Lo que va a suceder es que la función oferta se va a desplazar, ¿no? De izquierda a derecha.
En otras palabras, si es que el precio no varía y permanece constante, ceteris paribus significa lo demás permanece constante. Y en el punto A el precio es un sol, y en el punto C el precio, en el punto C el precio también es punto C. Por lo tanto, ¿no? Hay un desplazamiento de la función oferta de izquierda a derecha, pasando del punto A al punto C, teniendo una nueva curva, que es la oferta número 2. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora sí, ¿se entendió, chicos? Sí, profe, todo claro. ¿Qué tal le explico? ¿Bien o más o menos? ¿Está Sí, bien? está bien, profe. Ya, chévere. Disculpen nomás que al principio, todas las semanas, esperemos que ya la otra semana no ocurra esto, ¿ya? Muy bien, pasamos a la demanda. Primera cosa que quiero que sepas, la demanda no es una demanda de alimentos, ¿ya? A veces no se confunde eso, no se refiere a la demanda de alimentos. La demanda en economía es otro asunto, es otra cosa, es una función matemática, en donde igual que la oferta hay dos consideraciones. La primera, que es tener en cuenta, perdón, es que la demanda es un conjunto o un conjunto de puntos, ¿no? Que van a determinar cuántas unidades de café o de taza de café el consumidor, ya no el productor, el consumidor estará dispuesto a consumir cuando el precio varía. Obviamente, si es que tenemos mayor precio, ¿vamos a consumir más o vamos a consumir menos? Chicos, a ver, si tenemos más precio, ¿consumimos más o consumimos menos? Los escucho, ¿ah? Menos. Menos, Menos. Claro, Menos. Menos. claro, consumimos menos. Exacto. Y si disminuye el precio, consumimos más, Más. ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Más. Y aquí ya vemos, va a ser movimiento o desplazamiento de cajón. A ver, cuando varía el precio del producto, ¿va a haber movimiento o desplazamiento de la función demanda? Movimiento. movimiento. ¿Movimiento qué quiere decir? Que la función demanda no se mueve. Lo único que hay un movimiento a lo largo de la curva. Por ejemplo, si el precio está a un sol, el precio del producto está a un sol, y sube a un sol, ¿no? De un sol, consumimos aproximadamente, mira, proyectamos acá, 4 tazas de café por semana. ¿Mm? Pero si sube a un sol 50, ya vamos a consumir menos, ya no vamos a consumir 4, sino vamos a consumir 2. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, profe. Ninguna, ya. Al igual que la oferta, en la demanda hay otros factores que afectan la demanda, no solamente el precio del producto, sino también el ingreso, ¿no? Si mejora mi ingreso, perdón, la función demanda va a aumentar, ¿no? Imagínate, si con 2.000 soles de ingreso consumo al mes, digamos, 4 tazas de café, aumenta mi ingreso al doble, ¿no? Va a aumentar mi consumo de café, ¿no? En otras palabras, va a haber un desplazamiento de la función de la función de la demanda, de izquierda a derecha, ¿no? El ingreso hará que la función demanda, que tiene una pendiente negativa, si aumentan mis ingresos, hará que mi función demanda, que tiene pendiente negativa, se desplace de izquierda a derecha. Así, mira. Así, ¿no? Acá, por ejemplo, no te estoy diciendo que hay aumento o disminución del precio, simplemente que aumentan mis ingresos. Si yo, por ejemplo, esta es la función demanda, la de uno, mi función demanda de ingresos de recargas. Si aumentan mis ingresos, mi demanda de recargas va a aumentar a la derecha, ¿ya? Entonces, conclusiones. Primera conclusión en cuanto a la demanda. Primero, la función demanda. La función demanda es una función matemática que estará principalmente influenciada
como principal factor, no el único, el precio. Considerando que todo lo demás permanece constante, para el consumidor, si aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Y según la ley de la demanda, también si disminuye el precio, la función demanda se mantiene constante, pero la cantidad demandada aumenta el Q0, Q2. Eso le hemos llamado movimiento. Movimiento dentro de la función demanda es cuando varía el precio. Por ejemplo, si pasamos del precio de $1.50 a un precio de menos de $1, nuestra cantidad demandada de taza de café va a aumentar de 2, va a aumentar a 4. Repito, el movimiento dentro de la función demanda del punto A al punto B se va a explicar debido a que el precio bajó de $1.50 a $1, ¿no? $1.50 demando 2, pero cuando baja $1 demando 4. Ojo, pero va a haber un desplazamiento de la función demanda a la derecha o a la izquierda, ¿no? Cuando varía un factor diferente al precio. Por ejemplo, si aumenta la población, la función demanda se va a desplazar a la derecha, ¿no? En el punto a un precio de $1.50, si es que te dice que aumenta, por ejemplo, la cantidad de la población, ceteris paribus, es decir, los demás factores permanecen constantes, es decir, el precio no varía, pasamos del punto A al punto C, haciendo que la función demanda se desplace hacia la derecha. Entonces, queda claro, por favor, que cuando hay cambios en el precio del bien, va a haber cambios en la cantidad demandada, es decir, movimiento dentro de la curva. Finalmente, si hay otros factores diferentes al precio, por ejemplo, en la población, los cambios se provocan ya no en la cantidad demandada, sino en la demanda, ¿no? Ocurriendo que hay un desplazamiento de la función demanda a la derecha o a la izquierda, según sea el caso. ¿Ya? Preguntas, por favor, dudas. Profesor, ¿puede de nuevo explicar sobre el ¿Qué desplazamiento? parte puedo repetir? ¿Algo que no he Sobre el entendido? desplazamiento. ¿Eh? Desplazamiento. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Profesor, ¿podría explicar el Perfecto. desplazamiento otra vez, por favor? Claro que sí, claro que Sí. sí. Muy bien, gracias por la Gracias. pregunta. Hay desplazamiento en la función demanda por lo siguiente. Primero tienes que entender que la función demanda, a diferencia de la oferta, tiene pendiente negativa. Es decir, demuestra una relación inversamente proporcional entre el precio, ¿no?, del mercado del producto y la cantidad demandada. Pero no solamente este asunto de la demanda se influenciado por el precio, considerando que el precio y los otros factores se mantienen constantes, ¿no? La función demanda, por ejemplo, se va a desplazar a la derecha cuando mejoran o aumentan los gustos o cuando hay mayor popularidad del producto, ¿no? Cuando, por ejemplo, aumentan los ingresos, ¿no? Considerando un bien normal, si aumentan los ingresos, obviamente la función demanda aumenta a la derecha. O cuando aumenta el precio de los sustitutos, ¿no? Por ejemplo, si aumenta carne de pollo y carne de res. Si aumenta, esta es la función demanda de la carne de pollo. Si aumenta el precio de la carne de res, entonces las mamás van a comprar más carne de pollo, haciendo que la función demanda de la carne de pollo se desplace a la derecha, ¿no? ¿Sí? Al contrario, la función demanda se va a desplazar a la izquierda cuando disminuyen los gustos o un producto tiene menos popularidad, ¿no? Por ejemplo, en mi época estaban de moda los BlackBerry, eran unos teléfonos celulares que tenían unas teclas, ¿no? Entonces, cuando en esa época, en los años 2000, teníamos BlackBerry, wow, todo era lo mejor, ¿no? Ahora imagínate un celular con teclado, es menos popular que antes. Eso hace que la función demanda se desplace a la izquierda. En conclusión, chicos, la función demanda se va a desplazar cuando cualquier otro factor que no sea el precio del producto varía. ¿Ahora sí? Sí, profesor, me quedó claro, gracias. A ustedes, Gracias. gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que quiera que repita?
Muy bien, pasamos al último tema del día, ¿ya? Para rápidamente contestar las preguntas. Repito, chicos, cuando no entiendan algo me avisan, ¿ya? Miren, antes de pasar al siguiente tema, nosotros, por ejemplo acá, ¿no? Por la ley de la demanda, vemos que si varía el precio, por ejemplo, ¿no? Si varía el precio, por ejemplo, de un sol 50 a un sol, vemos que la demanda se, ¿no? aumenta, aumenta. Obviamente, por la ley de la demanda, si baja el precio, la cantidad demandada aumenta de 2 a 4, ¿no? Si es que baja el precio. La elasticidad es un concepto que nos va a ayudar a determinar estas cantidades, porque obviamente, ¿no? Si sabemos que el precio va a bajar, el consumidor va a consumir más, ¿no? Va a consumir más. Pero la elasticidad es un concepto que nos va a ayudar a saber cuánto más o cuánto menos va a disminuir eso, ¿no? Acá lo vemos fácilmente, pues. Obviamente si baja el precio aumenta el consumo, pero estamos ante, ¿no? una situación matemática que la elasticidad nos la va a explicar mejor, ¿no? Es decir, nos va a determinar con precisión en cuánto va a aumentar o va a disminuir cuando varían los precios. Por ejemplo, y eso va a depender, esto va a depender de la cantidad de sustitutos que tenga o que no tenga un producto. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un ejemplo, un caso. En la época de la pandemia del COVID-19, del coronavirus, ¿qué sucedió con los precios del oxígeno? Los precios del oxígeno en la época del COVID-19 empezaron a aumentar, aumentar, ¿no? Entonces, cuando aumenta el precio, según lo que está explicando el profesor Aragaki, la cantidad demandada disminuye. Pero yo les pregunto, en la época del COVID, cuando aumentó el precio del oxígeno, ¿qué sucedía con la gente que no consumía oxígeno? Moría, ¿sí o no? Moría. ¿Por qué? Porque este producto de oxígeno no tiene muchos sustitutos, ¿no? Otro ejemplo, carne de pollo. Cuando aumenta la carne de pollo, de precio un poquito, por ejemplo, ahorita por mi caso está a 9.80. Si yo llego al mercado y veo el precio a 10, entonces fácilmente puedo pasar a otro tipo de carne. ¿Por qué? Porque la carne de pollo tiene sustitutos, mayor cantidad de sustitutos. Rápidamente nuestra mamá, al ver que el precio subió, busca carne de cerdo, carne de res, carne de pescado, un bonito, algo, ¿no? Para llevar a casa. ¿Por qué? Porque la carne de pollo tiene sustitutos, muchos sustitutos. Entonces, la elasticidad, como ve, no siempre es lo mismo, ¿no? Y eso va a depender de que un producto tenga más o menos sustitutos. Cuando un producto tiene menos sustitutos, entonces, cuando hay una variación grande en el precio, la variación en la cantidad va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque el producto no tiene muchos sustitutos. Profe, repita, te voy a repetir. En el caso del oxígeno, el precio subió mucho, pero la variación en la cantidad demandada no varió mucho. ¿Por qué? Porque ese producto no tiene sustituto y si no consumes oxígeno te mueres, ¿no? Entonces, cuando hay esa situación que varía mucho el precio, pero la cantidad demandada varía poco, la demanda tiene un comportamiento inelástico. Anota, inelástico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir inelástico? Que hay una variación grande en el precio, pero una variación pequeña en la cantidad demandada. Eso lo explica cuando el producto, es explicado cuando el producto tiene pocos sustitutos. Dos, a diferencia de ello, cuando el producto tiene muchos sustitutos, una variación pequeñita en el precio, ¿no? Hará que haya una variación muy grande en la cantidad demandada del producto. Por ejemplo, si aumenta el precio del pollo 20 céntimos, las mamás inmediatamente van a consumir otro bien porque ese bien carne de pollo tiene muchos sustitutos. Por lo tanto, una variación pequeña en el precio va a ocasionar una variación muy grande en la cantidad demandada. Entonces, cuando ocurre eso, una
que hay una variación pequeña en el precio, una variación muy grande, más que proporcional a la cantidad demandada, se dice que estamos ante una demanda elástica. ¿Por qué es elástica? Porque una fuerza pequeña en el precio ocasiona una variación gigante en la cantidad demandada. Esa elasticidad se llama demanda elástica. ¿Ya? No es fácil, no es fácil, yo lo sé porque todo el tiempo dicto esto, pero más o menos va por ahí la cosa. Ya, vamos a ver esto gráficamente. Mira, acá está. La demanda elástica es que una variación pequeña en el precio da una variación gigante en la cantidad demandada, ¿no? Por lo tanto, una función demanda elástica sigue teniendo una pendiente negativa, pero la curva es echadita, ¿no? En cambio, una inelástica, una variación grande en el precio, va a ocasionar una variación pequeñita en la cantidad demandada. En otras palabras, una función demanda inelástica la vas a ver paradiña, más vertical, y una elástica será una más horizontal. ¿Por qué, profesor? ¿Puede volver a explicar? Claro, que como hay una relación inversa entre el precio y la cantidad, ¿no? En una relación o una cantidad precio o elasticidad precio-demanda inelástica, una variación grande en el precio hará una variación pequeña en la cantidad. Y una elasticidad precio-demanda elástica significará una variación pequeña en el precio, tendrá en cuenta una variación gigante en la cantidad demandada. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, ya, ese es en cuanto a la elasticidad. Ahora, vamos a juntar la oferta con la demanda. Cuando la oferta y la demanda se cruzan, ocurre un choque y fuga. Nosotros los economistas le llamamos a ese punto, se llama punto de equilibrio. ¿Ya? En otras palabras, cuando la oferta y la demanda se cruzan, se van a cruzar, ¿no?, en un determinado punto, que nos va a indicar un precio y una cantidad. ¿Ya? A ese punto se llama punto de equilibrio y por lo tanto el precio será de equilibrio y la cantidad también será de equilibrio. ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, cuando hay un exceso de demanda, ¿no?, por ejemplo, imagínate que el gobierno dice, el precio de la cerveza tiene que bajar de 10 soles a 5 soles. ¿No? Va de 10 soles a 5 soles. Pregunta, si el precio baja de 10 soles a 5 soles, el gobierno dice, no, hace mucho calor, vamos a bajar el precio de la cerveza. Entonces, ¿los consumidores estarán dispuestos a consumir más o los consumidores estarán dispuestos a consumir menos? ¿Qué opinan? Consumir más. Consumir más. Claro, Consumir más. más barato van a consumir más, ¿no? Por lo tanto, van a consumir más, ¿no? Hasta acá más o menos. Pero los productores, cuando el gobierno dice bajamos el precio de la cerveza de 10 a 5, ¿los productores estarán dispuestos a ofrecer más o ofrecer menos? Más o menos. Olis, Menos, jefe. profesor. menos, claro, menos. Entonces, en el mercado, cuando el gobierno a veces interviene en otro tipo de gobiernos, cuando el gobierno interviene y por decreto disminuye el precio de los productos,
Vamos a tener más consumidores dispuestos a consumir más, pero vamos a tener menos productores o empresarios dispuestos a ofrecer menos. Por lo tanto, cuando la cantidad demandada, ¿no?, es mayor, cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada, ¿no?, la cantidad demandada es esta, y la cantidad ofertada es eso se denomina escasez. Así se escribe, escasez. Anota, por favor, escasez. ¿Ya? Esto se llama escasez, todo esto. Escasez. ¿Ya? Todo esto es escasez. ¿Por qué, profesor? Porque la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada. ¿Ya? En cambio, cuando el precio sube o es mayor que el precio de equilibrio, por ejemplo, llega hasta acá. Entonces, a ese precio que es mayor que el precio de equilibrio, obviamente vamos a tener más productores dispuestos a ofrecer más, ¿no? Y obviamente si el precio sube, vamos a tener menos consumidores dispuestos a consumir menos, obviamente, ¿no? El diferencial, ¿no? Obviamente cuando hay más productores dispuestos a ofrecer más, menos la cantidad de consumidores dispuestos a consumir menos, a esa cosa se le llama excedente. Cuando hay excedente en el mercado, quiere decir que hay más productores dispuestos a ofrecer más y menos consumidores dispuestos a consumir menos. Eso se llama excedente. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora tú le vas a poner acá la palabra excedente y acá la palabra escasez en tu cuaderno. Excedente y escasez en tu cuaderno. ¿Pueden ver? PPT, dibujen por favor el excedente y dibujen la escasez. Esta es la escasez y este es el excedente, ¿ya? Me avisan cuando terminan de escribir esto en tu cuaderno. Mira, si no dibujas esto en tu cuaderno, no vas a aprender economía. Por si acaso, no basta con tenerlo en el PPT, tienes que escribirlo. Me avisas, te voy a dar 2 minutos, ya, mientras que conecto mi cargador.
Ya, estamos aquí. Bueno, algunas conclusiones que de la elasticidad nos va a señalar, nos va a indicar, ¿no?, las variaciones en la cantidad demandada cuando varía el precio. Estas variaciones de la cantidad demandada estará en función a la cantidad de sustitutos que tenga el producto, ¿no? Un producto que tiene pocos sustitutos tendrá una elasticidad, por ejemplo, de la demanda, inelástica. ¿Por qué? Porque si tiene pocos sustitutos, así varía el precio mucho, pero una variación pequeñita en la cantidad demandada, ¿no? Por otro lado, la elasticidad de precio de la demanda será elástica, cuando, ¿no?, una variación pequeña en el precio ocasionará una gran variación en la cantidad demandada. ¿Sí? En la oferta igual, estaremos ante una oferta inelástica, ante una variación grande, ¿no?, en el precio. Los productores estarán dispuestos a ofrecer casi la misma cantidad ofertada, ¿no? Ese es cuando la elasticidad precio de la oferta es inelástica. Y estaremos ante una situación de elasticidad precio elástica, que ante una variación pequeña en el precio, los productores estarán dispuestos a ofrecer, ¿no?, una variación mayor en la cantidad ofertada, ¿no? Eso implicaría una elasticidad precio de la oferta elástica. Lo elástico es más horizontal y lo inelástico es menos horizontal, es decir, más vertical, ¿no? Igual en la demanda. Lo elástico es más echadito, más horizontal, lo elástico. Y lo inelástico será más paradito o vertical. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos una noticia. Sube el precio del pollo. ¿A qué se debe el incremento? No, obviamente, si aumenta el precio del pollo, rápidamente nuestras mamás verán un sustituto, ¿no? Entonces, la función o la elasticidad precio de la demanda del pollo será elástica. Tú te vas a dar cuenta que es elástica porque tiene muchos sustitutos. Bueno, luego viene la informalidad, ¿no? Ya este es otro tema. Ahorita vamos a empezar a resolver las preguntas, porque la clase es hasta 9:10, si no me equivoco, ¿no? 9:10. ¿Qué diferencia entre formalidad e ilegalidad? La informalidad se refiere a que estamos ante productos ilícitos, o sea, que sí son legales, ¿no? Lo que es negativo acá es que los medios con que hago llegar a mis consumidores, mis productos son ilícitos. En cambio, lo ilegal, en los mercados ilegales, se refiere a bienes prohibidos, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Acá los fines son ilícitos y los medios también son ilícitos. Algunas características de la informalidad en el Perú. ¿Pueden ver mi PPT o ya no? Se puede ver, Sí, profesor. sí puede ver, profesor. Sí se puede ver, profesor. Perfecto, gracias chicos. Algunas características de la informalidad, por ejemplo, se presentan algunas características como que si son dinámicas, ¿no? Porque facilita el movimiento hacia nuevos escenarios económicos, nuevos negocios, nuevos mercados. La informalidad genera bajos salarios, la informalidad incluye falta de acceso al crédito, entre otras cosas. ¿Ya? Hay baja productividad también. Vamos a resolver a continuación las preguntas. Primera pregunta, por favor, de semana 4, anoten.
Ya, pueden ver mi pantalla, dice Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, vamos rápidamente a las preguntas. Gracias, chicos. Pregunta 1. Dice, con respecto a los supuestos básicos de los modelos de la oferta y la demanda, señalen los enunciados que corresponden al comportamiento racional del consumidor. A ver, chicos, el comportamiento racional del consumidor significará lo siguiente, o tendrá el siguiente criterio, que el consumidor estará dispuesto a consumir más, o que el productor estará dispuesto a producir más o a producir menos, ¿no? Considerando el siguiente criterio, que el ser humano, ¿no?, siempre prefiere más a menos. ¿Ya? Ese es un comportamiento racional, que nosotros los humanos siempre preferimos más a menos. ¿Ya? Vamos a leer las opciones. Con respecto a los supuestos básicos de los modelos que hemos visto hace un rato, señale los enunciados que corresponden al comportamiento racional del consumidor. 1. Los consumidores a veces compran productos o servicios que saben que son perjudiciales para su salud o bienestar, a pesar de la evidencia racional en su contra. ¿Eso será un comportamiento racional? No tanto, ¿no? No necesariamente, no, en la mayoría de los casos lo racional es que el consumidor compre productos que son buenos, no que son perjudiciales, ¿verdad? 2. Los consumidores consideran los costos a largo plazo y los beneficios antes de tomar decisiones financieras. Hasta ahí está bien, ¿ah? ¿No? Como la compra de una vivienda, un automóvil o inversión en la educación. Puede ser. 3. Los consumidores compran productos que se ajustan a sus presupuestos. Sí, hasta ahí está bien, ¿no? Obviamente. Lo que implica elegir opciones que no excedan sus recursos. También está bien. 4. A veces, los consumidores pueden comprar productos costosos solo para mostrar su estatus o imagen. De vez en cuando. Incluso si no son los más racionales desde el punto de vista económico. Ahí sí, no. Considerando la pregunta, dice que la pregunta dice, con respecto a los supuestos básicos, señalen los enunciados que corresponden al comportamiento racional, ¿ya? Racional. Entonces, a mí me parece que la respuesta va por el 1 y 2. Y efectivamente, ¿no? La respuesta A incluye la pregunta, las opciones 2 y 3, ¿ya? Las opciones 2 y 3. ¿Por qué? Dice, el comportamiento racional del consumidor en economía se refiere a que este consumidor toma decisiones de compra basadas en la maximización de su utilidad, basadas en la maximización de su satisfacción, ¿ya? Dado obviamente algunas restricciones, como por ejemplo las presupuestarias. La respuesta, por lo tanto, en la pregunta 1 es la A. ¿Quedó claro? Preguntas, por favor. O sea, 2 y 3. 2 y 3. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Todo bien. Ya. 2. El fenómeno del niño puede tener un impacto significativo, ¿ya?, en la pesca, ya que provoca cambios en las condiciones oceánicas y climáticas que afectan la disponibilidad y la migración de diversas especies marinas. Las aguas más cálidas hacen que las anchoas son unos pececitos así que sirve para hacer harina de pescado, ¿ya? Estas aguas cálidas hacen que las anchoas se adentren más en busca de temperaturas más bajas. Ajá. Eso obviamente va a implicar que disminuye la cantidad de pesca de anchoas, ¿verdad? Esto hace más difícil su captura o puede provocar la captura de peces más jóvenes que aún no se han reproducido, amenazando, dice, su sostenibilidad. Esta situación que vemos hasta ahora obliga al Estado a establecer cuotas de pesca. Cuota es un límite máximo de pesca. O en algunos casos dice la veda de la especie, provocando la paralización de la industria de la harina de pescado. Esta incidencia hará que los precios de la harina de pescado se incrementen, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no?, que hay una restricción, ¿no?, parte del gobierno que de querer, digamos, limitar la pesca de este pez, ¿no? Obviamente por razones climáticas se está alejando y
una veda, una prohibición de este tipo, hará que estos peces crezcan, ¿no?, adecuadamente. Entonces, esta incidencia, dice, hará que los precios de la harina de pescado se incrementen. ¿Pero por qué se van a incrementar? Veamos. A, incremento en los niveles de producción de la industria. No, la industria al contrario está disminuyendo, ¿no?, debido a que los peces se están alejando, ¿verdad? 2, incremento de la oferta de anchoas. Nada que ver, al contrario. No, al contrario, este fenómeno climático estará disminuyendo, ¿no?, desincentivando la pesca. C, incremento de la demanda de pescado. Bueno, no está relacionado, ¿no?, el fenómeno del Niño, el alejamiento de la especie, no tenemos más datos para saber si va a haber un incremento en la demanda. D, escasez de anchoas, eso sí, ¿no?, hay escasez, ¿no?, debido a que la anchoa se está alejando del mar. Abundancia de anchoas, nada que ver. La solución, por lo tanto, es la respuesta D. ¿Por qué? La escasez de productos ictiológicos. Ictiológicos significa marinos. Anota, por favor. Marino, ¿ya? Como consecuencia de los cambios climáticos, por el fenómeno del Niño se manifiesta cuando la demanda de la especie supera a la oferta. En este caso, esta situación se da al disminuir la oferta y hacerse inferior a la demanda, produciendo un incremento en el precio. Por lo tanto, la respuesta es la D. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Son las 8:48, me quedan 22 minutos. Pregunta 3. A ver, ¿quién me lee la pregunta 3, por favor? Voluntario, voluntaria, pregunta 3. Voluntario. Voluntaria. Ya, profesor. Dale. Los mercados negros pueden surgir como consecuencia de la intervención del Estado, al imponer precios o cuando los consumidores no encuentran las condiciones deseadas. En un mercado original, un ejemplo común de ello es cuando en el país preferimos cambiar dólares en las calles en vez de hacerlo en los bancos. En el supuesto que el Estado peruano fijara el tipo de cambio a la baja generando escasez de la divisa, entonces en el mercado negro se pagaría un precio. En su defecto, para lograr que el tipo de cambio baje, tendría que la oferta de dólares. Ya, voy a repetir la pregunta, pues no se te escuchaba bien, ¿ya? Dice, los mercados negros pueden surgir como consecuencia de la intervención del Estado. Ya, un mercado negro, a diferencia de un mercado ilegal, se refiere a productos lícitos. Sucede con el mercado negro que cuando el gobierno quiere influir en el precio de estos bienes lícitos, ¿no?, el productor, ¿no?, estará dispuesto a producir menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que vender a menos precio. Entonces se crea un mercado negro. El mercado negro se refiere a bienes lícitos, no a bienes ilícitos. Pero es negro porque el precio, habrán productores que no estarán dispuestos a vender a ese precio. Por lo tanto, estarán dispuestos a vender a mayor precio, ¿no? Y eso se llama mercado negro, ¿ya? Ahora vamos a leer, dice, los mercados negros pueden surgir como consecuencia de la intervención del Estado al imponer precios o cuando los consumidores no encuentran las condiciones deseadas en un mercado original, ¿ya? Un ejemplo común de ello es cuando en el país preferimos cambiar dólares en las calles en vez de hacerlo en los bancos. En el supuesto de que el Estado peruano fijara el tipo de cambio, ¿no? Eso sucedió en Argentina, por ejemplo, hace poco, a la baja genera escasez en la divisa. Si el gobierno, ¿no?, pone un tipo de cambio por debajo del precio de mercado, entonces va a haber una escasez. Entonces, en el mercado negro se pagaría obviamente un precio mayor, ¿ya? En su efecto, para lograr que el tipo de cambio baje, el Estado tendría que incrementar la oferta de dólares, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la pregunta A. Dice,
en el mercado negro se pagaría un precio mayor. En su defecto, para lograr que el tipo de cambio baje, tendría que incrementar la oferta de dólares, ¿ya? Solución, dice, cuando se impone un precio por debajo del precio del equilibrio, ¿ya? Se produce escasez de los bienes afectados. En esta escasez, como es obvio, se ofertan menores unidades ¿no? de la que los consumidores buscarán con un precio más bajo, lo cual provoca que al salir a buscar las pocas unidades ofertadas, en los mercados negros terminamos pagando un precio más alto, ¿ya? Si no se fija el precio, una manera de buscar reducir el tipo de cambio es incrementando la oferta de divisas. Por lo tanto, la respuesta es la A, ¿ya? Gracias. Ya. Hay algo que no les había indicado, que una función demanda tiene, no, sí les indiqué, la función demanda tiene una relación, o hace ver una relación inversa entre el precio y la cantidad. En cambio, una función oferta, como esta, hay una relación directa, ¿no? Por ejemplo, este es el precio va a ser igual a 3Q menos 8, ¿ya? Mira, ¿qué sucede si el precio de este producto, ¿no? Perdón, si la cantidad de este producto es 10, ¿no? Si es 10, ya, 10 por 3, 30, menos 8, 22, ¿no? Si el precio es 22, se va a producir 10, ¿ya? ¿Cómo hizo eso, profe? Ah, ya, fácil. La cantidad es 10, ¿no? Multiplicas 3 por 10, 30, menos 8, 22. Entonces, a un precio de 22 se produce 10. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el precio baja a 20? ¿No? ¿Qué pasaría si el precio baja a... ¿no? ¿Qué pasaría si el precio baja? ¿No? Los productores estarán dispuestos a ofrecer menos. ¿Qué pasaría si el precio sube? Los productores estarían dispuestos a ofrecer más. Por lo tanto, claramente puedes ver que hay una relación directa entre el precio y la cantidad. Por lo tanto, una función oferta, ¿ya?, tendrá esta forma, es decir, que el signo de la cantidad será positivo cuando se trata de una oferta, y el signo, ¿no?, este numerito será negativo cuando esto es una función demanda. En este caso, una función oferta, porque el signo de Q es positivo, ¿no? Por lo tanto, dice, si el bien en estudio se observa que su precio se incrementa de 4 a 7, la elasticidad de precio de la oferta es, ¿no?, solución. La oferta es elástica, ¿no? Una oferta elástica se presenta cuando la variación del precio, la cantidad ofertada cambia proporcionalmente más que el precio, ¿ya? Esa es elasticidad de la oferta, elástica. La oferta será inelástica cuando, frente a una variación del precio, la cantidad ofertada casi no cambia o varía poco. En este caso, la elasticidad, ¿no?, oferta será inelástica. La oferta será unitaria si la cantidad ofertada y el precio varían en la misma proporción, y será perfectamente inelástica sea cuando el cambio de un precio, cuando hay un cambio del precio, la cantidad ofertada se mantiene constante, ¿no? Entonces, al calcular las cantidades ofertadas a los precios dados, por ejemplo, si la cantidad ofertada, ¿no?, dado Q igual a 4, Q1 igual a 4 y Q2 igual a 5, ¿no? Entonces la elasticidad de precio, reemplazando nada más, es igual a 1/3. Entonces 1/3 es menor que 1. Por lo tanto, la oferta, cuando su elasticidad es menor que 1, estamos ante una oferta inelástica. Por lo tanto, la respuesta es la A, ¿no? ¿No? La elasticidad de precio de la oferta será 1/3, que es una oferta inelástica. ¿Por qué, profesor, es inelástica la oferta? Porque es menor que 1. La variación en el precio será menor, ¿no?,
perdón, la variación en la cantidad será menos que proporcional que la variación en el precio. Por lo tanto, la respuesta es la A. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ya. Ya, ¿puedes leer, por favor, la pregunta 5? ¿Puedes leer la pregunta 5? Un voluntario, por favor, que lea la pregunta 5. Yo lo puedo leer, profesor. Gracias, adelante, por favor. Ya. Cierto bien clasificado como normal, muy apreciado por los consumidores, tiene alteraciones continuas en su oferta. Al incrementarse la demanda, dadas las alteraciones de la oferta, identifique la situación que mejor refleje el cambio en el precio de equilibrio. A. A. Las alternativas, por favor. De contraerse la oferta, el precio aumenta y de expandirse la oferta, el precio no varía. B. De contraerse la oferta, el precio disminuye y de expandirse la oferta, el precio puede aumentar. C. De contraerse la oferta, el precio disminuye y de expandirse la oferta, el precio puede disminuir. D. De contraerse la oferta, el precio aumenta y de expandirse la oferta, el precio puede disminuir. E. De contraerse la oferta, el precio no varía y de expandirse la oferta, el precio no varía. Perfecto, gracias, señorita. Solución. Dice, las variaciones simultáneas de la oferta y la demanda pueden determinar cambios en los precios de equilibrio. ¿Ya? Del enunciado, primero, considerando el incremento de la demanda como una situación del equilibrio y posteriormente analizando la expansión o contracción de la oferta, podemos observar que si la oferta se contrae, el precio se incrementa. ¿Ya? Y si la oferta se expande, el nuevo precio de equilibrio puede aumentar o no variar. La opción de que mejor se ajusta se muestra el incremento del precio ante una contracción de la oferta y la disminución del precio ante la expansión de la oferta. Ya, la respuesta es la D. Ya anota, por favor. De contraerse la oferta, el precio aumenta y de expandirse la oferta, el precio disminuye. Ya. Pregunta 5. ¿Podría usted ayudarme, señorita, nuevamente con la pregunta 6? Disculpe, pregunta 6. Está bien, profesor. Gracias. 6. Julián Robles labora en el negocio de un amigo. Su tarea consiste en acomodar la mercadería que todos los días recibe de sus proveedores, recibiendo una pequeña retribución diaria. Debido a un accidente, tuvo que pedir colaboración a sus amigos para los gastos de atención médica. Al no contar con el seguro social y salud, lo indicado se define como A. Empleo informal. B. Trabajo no asalariado. C. Sector formal. D. Trabajo formal. E. Trabajo multipartita. Muy bien. Dice, Julián representa a un trabajador informal, ¿ya, chicos? Que no goce los beneficios de la formalidad, ¿no? Que tiene algunas problemáticas, ¿no? Como poder contar con un seguro de salud público. Por lo tanto, la respuesta es la A, empleo informal. Julián tiene un empleo informal, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Fácil, ¿no? Ese es fácil. Ya. Por favor, señorita, la 7, léala, por favor, señorita. Se la escucha muy bien. 7. Según muchos especialistas, su origen se debe a una regulación muy rígida del mercado, excesivos trámites administrativos y el escaso poder de fiscalización. Sumado a ello, se encuentran los altos costos que implica seguir la normatividad y los conductos regulares. De acuerdo al texto, todo esto genera que en la economía peruana avance la A. Normatividad. B. Informalidad.
C, legalidad. D, formalidad. E, improductividad. Ya, dice los altos costos administrativos y burocracia generan un avance de la informalidad. Por lo tanto, la respuesta es la B. Ya, chicos, la B. Ya. 8, ya vamos a acabar, esta vez sí vamos a acabar. 8, señorita, ayúdeme por favor, la 8. Julia Carrera. 8. Julia Carrera es una mujer empoderada y moderna, sin descuidar sus labores de ama de casa. Decide iniciar un emprendimiento. Le recomiendan, para poder acceder a sus futuros préstamos del sistema financiero, comenzar con el proceso de formalización de su negocio en el sector catering. Ha averiguado y se ha informado que debe realizar trámites en la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, Defensa Civil, la Municipalidad, el Ministerio de Salud, etc. Los trámites que debe realizar para que la formalización prospere se deben compensar con mayores A. Costos de la formalidad. B. Beneficios de la formalidad. C. Excesos de la informalidad. D. Subsidios de la formalidad. Y E. Ingresos de la informalidad. Muy bien, la respuesta en este caso es la B. Beneficios de la formalidad. Dice, la formalidad trae consigo una serie de beneficios que harán que la actividad económica pueda desarrollarse. La empresa formal tiene mayor acceso a los diferentes mercados, principalmente el financiero. ¿Ya? La respuesta es la B, chicos. ¿Quedó claro? Creo que sí, ¿no? Señorita, quedó claro, ¿verdad? Beneficios de la Sí, formalidad. profesor, todo ¿Ya? claro. Ya, por favor. Pregunta 9. Por favor, señorita. 9. Según el estudio Informalidad 360 del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, en el Perú, de los 9 millones de negocios que existen, 5.5 millones son informales. De este último grupo, 51.2% considera que no es necesario registrarse en la SUNAT. De acuerdo al enunciado, estos 55 millones de negocios A. Presentan altos niveles de productividad. B. Gran capacidad de ahorro y acumulación. C. Mano de obra altamente calificada. D. Facilidad para acceder a créditos. E. Tienen escasa inversión en tecnología. Muy bien. Dice, la respuesta es la E, escasa inversión en tecnología. ¿Por qué? Dice, las unidades de producción que se encuentran dentro de la economía informal, ¿no? Uno de los aspectos que la caracteriza a la economía informal, obviamente, es la escasa o nula inversión en tecnología, ¿no? Los informales escasamente invierten en tecnología por falta de capital y la dificultad de acceder a créditos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Gracias, señorita. Última pregunta, por favor. Última pregunta. Son 9 y 5. Adelante. Ayúdeme, por favor. 10. Cuando en una economía los agentes económicos realizan actividades que transgreden en una o varias normas establecidas por las instancias del sector público, sin llegar a ser un delito, lo más probable es que nos encontremos frente a una práctica A. Ilegal. B. Delictiva. C. Informal. D. Encubierta. E. Irregular. Muy bien. La respuesta es la C, informal, ¿no? La respuesta es informal, puesta que no indica que la actividad puede estar sancionada por el ordenamiento jurídico vigente en nuestra legislación, sino que el tema es de una regularización. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedó claro? Respuesta C, informal. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces ya con esto ya prácticamente estamos al día y hemos terminado la semana eh, 4, ¿no? Hemos rápidamente logrado llegar a pesar de
las dificultades y que hemos empezado tarde. Un repasito, me quedan 4 minutos. ¿Pueden ver mi PPT? ¿Pueden ver mi PPT? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, chévere. Muy bien. Repaso, 3 minutos. La oferta tiene pendiente positivo, que indica la relación directa entre el precio del producto y la cantidad ofertada del producto. ¿Ya? Es una relación positiva entre el precio del producto y la cantidad ofertada del mismo. ¿Ya? Ahora, la oferta puede ser paradita o puede ser echadita. Es paradita cuando la elasticidad de la oferta es inelástica y será echadita cuando la elasticidad de la oferta es elástica. ¿Qué quiere decir? Que una variación muy pequeñita en el, digamos, en la cantidad del precio, en el precio, no una variación pequeña en el precio, hará una variación muy pequeña en la cantidad. Repito, una, digamos, oferta inelástica, no será cuando una variación en el precio va a ocasionar una variación pequeña en la cantidad ofertada. Esto hará que la función oferta sea paradita, ¿no? En otras palabras, veamos, ¿no? Una variación, mira, aquí estamos ante una oferta inelástica, una variación pequeña en el precio ocasionará una variación pequeña también en la cantidad. Por lo tanto, la función oferta es paradita. En cambio, será la elasticidad oferta elástica cuando una pequeña variación en el precio ocasionará una variación gigante en la cantidad. Mira, lo vamos a dibujar. Mira, a este precio se produce, con esto termino, esto. Subo el precio un poquito. Subo el precio un poquito hasta acá. Ahí. Entonces, ¿qué sucede? Hay un aumento más que proporcional en la cantidad ofertada. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Esta es la variación pequeñita del precio y una variación grandota en la cantidad ofertada. Estamos entonces ante una elasticidad precio de la oferta elástica. ¿Por qué? Una pequeña variación en el precio ocasionará una gran variación en la cantidad ofertada. Eso ocurre cuando el producto tiene muchos sustitutos en la producción, ¿no? Muchos sustitutos en la producción. ¿Ya? Listo. Ahí queda. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna, profesor. Ya. Muy bien, chicos. Chicos, una pregunta antes ya de cerrar. ¿Ustedes tienen ya la semana 5? ¿Ya les llegó la semana 5? Sí, profesor. Ya. Entonces, miren, yo voy a hacer la otra semana 5 y semana 6 juntitas, ¿ya? Entonces necesito que lean, ¿ya? La semana 5 por lo menos. ¿Ya, chicos? Ahora sí, me Está voy. bien, profesor. Muchas gracias, ¿ah? Nos Hasta luego, vemos, profe. todos pilas, ¿ah? Muy bien, excelente. Gracias, señorita, gracias, señor, por haberme ayudado a leer las preguntas. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, chicos, gracias. Chao, profesor. Cuídese. Bye, que les vaya bonito. Los quiero mucho. Chao, chao.